Cuando se habla de trauma, casi siempre se imagina algo abrupto, intenso, explícito. Un accidente grave, una violencia física, una tragedia familiar, el tipo de dolor que deja cicatrices visibles o historias que las personas reconocen de inmediato como legítimas. Pero existe otro tipo de trauma, mucho más común, mucho más silencioso, que nunca fue llamado por su nombre. El trauma de ser un niño y no ser escuchado. El trauma de crecer sintiendo que había que ganarse el amor. El trauma de vivir en un entorno que parecía seguro por fuera, pero era inestable emocionalmente. Y cuando el dolor no se nombra como trauma, se infiltra en cada rincón de la vida adulta sin que uno lo note. Forma creencias, afecta decisiones, moldea relaciones y sobre todo se repite, porque lo que no se ve tiende a regresar. Este tipo de trauma no ocurre en un solo episodio, sino en pequeñas dosis, diluidas en lo cotidiano, hasta el punto de parecer parte de lo normal. El padre que nunca miraba a los ojos, la madre que solo elogiaba cuando había resultados, el silencio después de un intento de expresión, la comparación con el hermano, el desprecio sutil hacia una fragilidad. Son pequeñas grietas que se acumulan hasta que la estructura interna comienza a derrumbarse, y aun cuando todo parece en orden, casa, estudios, ropa limpia, comidas servidas, algo por dentro se va rompiendo. No hay gritos, no hay sangre, no hay titulares, pero hay dolor. Y lo más cruel, es un dolor que nadie reconoce, ni siquiera quien lo siente. Por eso tantas personas crecen creyendo que no sufrieron un trauma. Mi infancia fue normal. Mis padres hicieron lo mejor que pudieron. No tengo de qué quejarme. Estas frases, muchas veces ciertas en parte, ocultan una negación aprendida. No porque haya mentira, sino porque hubo omisión. El trauma no necesita ser una explosión. A veces es la acumulación de migajas, de abandono, rechazo, desprecio, exigencia. Son trozos de dolor que nunca fueron recogidos, solo barridos bajo una alfombra emocional donde nadie mira, hasta que, un día, uno tropieza con ellos. Y es en ese tropiezo que muchos adultos comienzan a darse cuenta de que cargan con algo no resuelto. Una ansiedad crónica, un miedo irracional a equivocarse, una enorme dificultad para confiar, una autoexigencia desmedida, y entonces aparece la culpa. ¿Pero por qué soy así, si nada tan malo me pasó? Porque lo que ocurrió, aunque pequeño, fue repetido, fue ignorado, fue internalizado, y el cerebro aprendió a sobrevivir callando lo que dolía, fingiendo que no era nada. El trauma silencioso es eso. No fue lo que te gritaron, fue lo que tuviste que callar a solas. Comprender esto es el primer paso para resignificar la palabra trauma, abrir espacio para reconocer que el sufrimiento no necesita ser catastrófico para ser real, que lo que nos moldea no son solo los impactos, sino también los vacíos, que la ausencia de afecto, de escucha, de contención, también deja huella, que una infancia demasiado funcional puede esconder desiertos emocionales profundos y que es posible haber tenido todo y aún así cargar heridas no cicatrizadas, porque el trauma, antes de ser una herida en el cuerpo, es una ruptura en la experiencia de sentirse legítimo, y eso ocurre, casi siempre, en silencio. Existen heridas que nunca sangraron, nunca fueron fotografiadas, nunca dejaron moretones, pero aún así moldearon la forma en que alguien se ve en el espejo. Son cicatrices invisibles que nacen cuando un niño es ignorado en un momento de dolor, cuando un adolescente es ridiculizado por ser demasiado sensible, cuando un adulto escucha que está exagerando al compartir algo que le duele. Son marcas silenciosas, alojadas en capas profundas de la psique, camufladas en un comportamiento funcional y disfrazadas con sonrisas automáticas. Cicatrices que no son llamadas heridas, pero que duelen todos los días. Duelen al intentar confiar en alguien. Duelen cuando se recibe un elogio y no se sabe cómo aceptarlo. Duelen cuando se comete un error y todo dentro grita que eso es imperdonable. Estas cicatrices no nacieron de un solo evento traumático. Fueron esculpidas en la repetición. Repetición de miradas de juicio, repetición de comentarios sarcásticos, repetición de ausencia, repetición de comparaciones, exigencias
y expectativas desproporcionadas. Se forman cuando el niño aprende que sentir está mal, que llorar es señal de debilidad, que mostrar vulnerabilidad es ser menos. Se profundizan cada vez que el dolor es invalidado, que el miedo es ridiculizado, que la alegría es interrumpida por críticas. Y cuanto más sutiles son estos episodios, más difícil es notar que están dejando huellas, porque el mundo enseña que lo que no se ve no es grave, y lo que no es grave no necesita atención. Pero el cuerpo no olvida, el corazón mucho menos. Estas heridas moldean a adultos que viven en constante estado de alerta, personas que parecen fuertes, independientes, eficientes, pero que sienten por dentro un vacío inexplicable. Adultos que no soportan equivocarse, que evitan pedir ayuda, que no pueden descansar sin culpa, personas que viven tratando de ser lo suficientemente buenas, lo suficientemente agradables, lo suficientemente productivas, porque en algún momento de la vida aprendieron que solo siendo útiles serían aceptadas. Y lo más trágico es que muchas ni siquiera lo saben. Simplemente siguen viviendo como si esa fuera la única forma posible de existir, cumpliendo expectativas, cargando pesos, silenciando dolores. El entorno rara vez percibe ese dolor, porque todo parece estar bien, porque no hay caos, porque hay una vida estable, una carrera construida, una rutina organizada, pero detrás de esa fachada hay noches de insomnio, crisis silenciosas de ansiedad, relaciones frágiles, dificultad para sentirse parte y una sensación persistente de que falta algo, aunque todo aparentemente esté bien. Esa es la cicatriz del trauma invisible. No impide vivir, pero impide la plenitud. No paraliza, pero roba el placer. No destruye, pero consume lentamente. El mayor desafío de estas heridas es que casi nunca son validadas. La propia persona se siente culpable por sentirlas. Cree que está exagerando, que lo tiene todo, entonces no debería sentirse así. Y esa autoinvalidación solo refuerza el trauma. El dolor que ya fue ignorado una vez, ahora es ignorado de nuevo por la propia víctima. Por eso, reconocer esas cicatrices es un acto de valentía. Es dejar de compararse con quienes sufrieron más. Es aceptar que lo que duele, duele, que lo que te hirió, que lo que te formó no tuvo que haber sido una tragedia para haber sido traumático, y que tu dolor no necesita competir con el de nadie para ser legítimo, solo necesita ser escuchado. Mucho antes de que supiéramos nombrar lo que sentíamos, ya estábamos siendo moldeados por entornos, gestos y silencios. La infancia, aunque a menudo se recuerde con cariño, pudo haber sido escenario de tensiones profundas que la memoria racional no logra captar, pero que el cuerpo, la mente y el comportamiento cargan durante décadas. No hacen falta gritos, ni peleas, ni abandono evidente. Bastan las ausencias sutiles, bastan las exigencias disfrazadas de motivación. Bastan los elogios condicionados, la mirada de decepción, la promesa de amor solo cuando hay mérito. Así se construye un campo de tensión invisible, donde el niño aprende que no puede simplemente ser, sino que necesita demostrar. En muchos hogares, el dolor no grita, pero late en silencio entre frases como «sé fuerte», «no exageres», «eso no es nada», «mira cómo fulano puede y tú no». Late en las miradas de desprecio cuando se muestra vulnerabilidad, en los regaños secos frente al miedo, en las risas cuando se confiesa tristeza. Late también en los ambientes donde nunca se habló de emociones, donde se comía, se estudiaba, se jugaba, pero nunca se lloraba frente a los demás. Late en la distancia emocional de padres presentes físicamente, pero inaccesibles afectivamente. En casas así pudo haber existido amor, pero no contención. La estructura pudo haber sido sólida, pero la escucha inexistente. Y es en ese vacío afectivo donde se instala el trauma silencioso. Un niño que crece sin escucha afectiva aprende a dudar de sus propios sentimientos, aprende a esconder lo que siente para no incomodar, para no ser exagerado, para no ser llamado débil. Se vuelve un experto en detectar expectativas, en agradar a los adultos, en evitar conflictos. Desarrolla desde temprano una inteligencia emocional que no está orientada hacia sí, sino hacia los demás. Aprende a mantener la paz,
incluso si eso le cuesta su propia espontaneidad. Y con eso, se aleja cada vez más de su propia esencia, no porque quisiera, sino porque necesitaba sobrevivir emocionalmente en ese entorno. Lo más cruel es que este proceso rara vez se reconoce como traumático, porque el niño no fue golpeado, porque tuvo comida, educación, juguetes, porque los padres hicieron lo mejor que pudieron. Y eso es verdad, pero no anula el vacío dejado por lo que no hubo. Nadie acogió su miedo, nadie nombró su rabia, nadie enseñó que la tristeza no es debilidad, nadie permitió que fuera vulnerable sin consecuencias. Y ese nadie se convierte en una voz interna rígida que lo acompaña hasta la adultez, repitiendo una y otra vez: no es para tanto, aguanta el llanto, tienes que poder solo. Muchos adultos hoy viven bajo el mando de esa voz. Siguen intentando ser buenos hijos, buenos compañeros, buenos profesionales, todo para recibir un tipo de amor que nunca llegó o que solo llegaba cuando se comportaban como debían. Y aunque se hayan alejado de sus familias, esa programación emocional sigue activa. Porque no se trata solo de lo que pasó allá atrás, sino de lo que se aprendió sobre uno mismo, sobre lo que hay que ser para merecer afecto, sobre cuánto se puede o no confiar en quien está cerca, sobre cuánto se es realmente digno de ser amado simplemente por existir. Darse cuenta de esto no es culpar a los padres, es liberar al niño que aún vive en alerta, tratando de demostrar que merece amor. Es mirar la infancia con ojos honestos y sensibles, capaces de reconocer no solo los momentos felices, sino también los vacíos. Porque solo así es posible rescatar partes de uno mismo que quedaron congeladas allá atrás esperando, en vano, un abrazo que nunca llegó, una validación que nunca ocurrió, un «está bien sentir eso» que nunca fue dicho. El mayor desafío de los traumas invisibles es que aprenden a disfrazarse, a camuflarse como rutina, a encajar en los patrones sociales, a esconderse detrás de frases que anulan cualquier incomodidad emocional. Todo el mundo pasó por eso. No fue tan grave. Mis padres hicieron lo que pudieron. Al menos tenía una casa. El dolor se va diluyendo en justificaciones, racionalizaciones, comparaciones. Y poco a poco el sufrimiento legítimo se transforma en silencio, en vergüenza, en culpa por sentir algo que no debería sentirse. Esa es la normalización del dolor silencioso, un proceso que convierte experiencias traumáticas en obligaciones de gratitud. Desde pequeños, la sociedad nos enseña que solo merece atención quien ha sufrido mucho, muchísimo, como si el dolor necesitara un diploma para ser reconocido. Si no hubo abuso físico, si no hubo abandono total, si no hubo una tragedia evidente, entonces lo que se siente es drama. Ese discurso, repetido en las escuelas, en las familias, en las redes sociales, construye una cultura de comparación del sufrimiento, como si fuera una competencia para ver quién tiene derecho a sentirse mal. Quien tuvo padres violentos, tiene trauma. Quien tuvo padres demasiado exigentes, no. Quien lo perdió todo, sufre. Quien tuvo una infancia llena de presiones sutiles, se está quejando sin motivo. Esto no solo es injusto, es inhumano, porque cada sistema nervioso responde de una manera. Cada sensibilidad tiene un límite, y cada dolor merece ser visto con respeto. La consecuencia es un ejército de adultos emocionalmente mutilados, intentando llevar una vida funcional mientras cargan heridas que nadie ve. Personas que sufren en silencio, con miedo a parecer desagradecidas, que no buscan ayuda porque creen que otras personas sufrieron más, que se culpan por tenerlo todo y aún así sentirse vacías, que viven intentando compensar ese vacío con rendimiento, con éxito, con control. Pero el dolor silencioso no se resuelve con productividad, solo empieza a disolverse cuando se reconoce como legítimo. Esa normalización del dolor también ocurre dentro de la propia persona. Ella misma aprende a dudar de lo que siente, a minimizar la incomodidad, a racionalizar en exceso, a convertir el sufrimiento emocional en estadísticas, como si eso lo hiciera menos real. Sé que hay gente que pasa hambre, así que no puedo quejarme de mi ansiedad. Pero el dolor no es una cuestión de merecimiento, es una cuestión de impacto.
Y lo que impacta no es solo lo que ocurrió, sino lo que no ocurrió, el abrazo que faltó, la escucha que nunca llegó, el espacio emocional que siempre fue negado. El silencio, en este contexto, es el mayor enemigo de la sanación, porque lo que no se nombra no puede ser tratado, y lo que se invalida constantemente se convierte en un nudo emocional difícil de desatar. Por eso la normalización del dolor es un fenómeno tan peligroso. Perpetúa el trauma, impide pedir ayuda, crea una sociedad entera de personas que funcionan bien por fuera, pero sangran por dentro. Y lo más cruel, muchas ni siquiera saben que están heridas. Creen que ese peso que cargan es lo normal, que esa insatisfacción constante, esa tristeza difusa, ese miedo de no ser suficientes, es parte de la vida adulta. Pero no lo es. Es el eco de heridas antiguas que nunca fueron vistas, mucho menos tratadas. Reconocer ese dolor, ponerle nombre, no es victimizarse, es liberarse, es interrumpir un ciclo de silencio y represión emocional que viene de generaciones. Es abrir espacio para sentir lo que antes fue tragado, es decir, lo que viví fue real y tuvo consecuencias. Y eso basta para comenzar un proceso de sanación, porque el dolor que finalmente es escuchado ya empieza a transformarse. Pocos dolores son tan persistentes como el de nunca sentirse suficiente. No importa cuánto hagas, cuánto logres, cuánto te esfuerces o cuánto te adaptes, la sensación de estar siempre por debajo de lo esperado permanece. Esta herida nace temprano, muchas veces dentro de entornos familiares que, aunque sin intención, crean un tipo de exigencia constante, comparaciones silenciosas o expectativas que van más allá de lo que un niño puede soportar. El trauma de ser casi suficiente no se grita, se insinúa. Está en el tono de voz cuando se saca un 9, pero se esperaba un 10. Está en la forma en que se elogia a un hermano o primo, mientras tú solo escuchas silencio. Está en los aplausos selectivos, en los abrazos condicionados, en las miradas que dicen más que las palabras. Y con el tiempo ese niño empieza a creer que solo será amado si es perfecto, que solo será visto si se destaca, que solo será aceptado si apaga partes de sí mismo. Este trauma es traicionero porque por fuera, muchas de estas personas parecen extremadamente exitosas. Son dedicadas, determinadas, responsables. Son las que dan orgullo, las que hacen todo bien, las que rara vez se equivocan, pero por dentro viven en guerra. Una guerra contra la autocrítica constante, contra la sensación permanente de no ser suficiente, contra el miedo paralizante a fallar, porque fallar, para ellas, no es solo equivocarse, es perder el poco amor que lograron conseguir. Un amor que siempre vino como premio, nunca como derecho. Un amor que parecía un trofeo, no un abrazo. Y así, incluso en la adultez, siguen corriendo detrás de un reconocimiento que nunca llega de verdad, porque incluso cuando llega, ya no basta. La mente que creció en ese entorno nunca descansa, vigila, compara, anticipa rechazos, intenta prever todo lo que podría salir mal, porque el casi suficiente fue interpretado como riesgo de abandono. Y el abandono emocional, aunque sutil, fue tan doloroso que ahora se hace todo lo posible para evitarlo. Entonces esta persona se vuelve hiperproductiva, hipercomplaciente, hipervigilante, no por elección, sino por supervivencia, porque el niño que fue aún vive dentro, desesperado por probar su valor, por merecer un afecto que nunca fue incondicional. Este dolor silencioso contamina todos los aspectos de la vida adulta. En el trabajo hay un perfeccionismo tóxico que lleva al agotamiento. En las relaciones hay un miedo constante de no ser suficiente para el otro, o de ser dejado apenas muestre una falla. En la vida personal hay un autosabotaje disfrazada de humildad. La persona se niega a celebrar logros, cree que no merece descansar, que aún no ha hecho lo suficiente, y esa exigencia infinita se convierte en identidad. Ya no sabe quién es sin la presión de ser buena. Y lo más triste, a veces, cuando finalmente se detiene, siente culpa, porque fue entrenada para creer que su valor está en el rendimiento, no en la existencia.
Sanar esa herida comienza con algo muy simple, pero profundamente difícil: admitir que existe, admitir que no es una exageración, que no es drama, que no es egoísmo haber querido ser amado sin tener que rendir, que duele, sí, nunca haber escuchado «eres suficiente tal como eres», que falta, sí, ese afecto genuino, desinteresado, libre de condiciones, y que esa ausencia dejó huellas. Solo después de reconocer eso, se puede construir una nueva relación consigo mismo, una relación más compasiva, más humana, más honesta, donde el valor no dependa de lo que se hace, sino del simple hecho de estar vivo. No hay sanación sin verdad, y la verdad, en este caso, es dura. Mucha gente creció intentando ser perfecta porque nunca se sintió amada del todo. Creció escuchando que tenía todo para triunfar, pero sin espacio para equivocarse. Creció oyendo que era demasiado madura, cuando en realidad solo estaba agotada de intentar complacer. Creció siendo elogiada por las máscaras, pero ignorada cuando mostraba su rostro real. Y ahora, adulta, necesita desmontar todo eso, no para destruir lo que construyó, sino para por fin poder respirar, para poder existir sin miedo, para poder, por primera vez, sentirse suficiente, simplemente ser. Algunas personas no se detienen, siempre están ocupadas, siempre resolviendo, siempre disponibles. Son aquellas que los demás admiran por su fuerza, su inteligencia, su eficiencia, pero detrás de esa actuación impecable hay una verdad incómoda. La hiperfuncionalidad muchas veces es una respuesta al trauma. No es una señal de salud emocional, sino un intento desesperado de mantener el control. Porque si hago todo bien, si anticipo todo, si nunca dejo que algo falle, tal vez, solo tal vez, no tenga que enfrentar el dolor que quedó escondido. La máscara de la hiperfuncionalidad es pesada, brillante por fuera y asfixiante por dentro. Fue creada para proteger, pero al mismo tiempo aprisiona. Esa máscara comienza a formarse temprano cuando el niño percibe que mostrar emociones no es seguro, que sentir demasiado incomoda, que equivocarse decepciona, que ser vulnerable da vergüenza. Entonces, en lugar de llorar, ayuda. En lugar de gritar, soluciona. En lugar de derrumbarse, sonríe. El niño hiperfuncional crece demasiado rápido, aprende a detectar lo que los demás necesitan, se vuelve mediador de conflictos, hombro amigo, solución ambulante. Y detrás de toda esa competencia hay una profunda carencia que fue silenciada demasiado pronto. Un niño que no fue cuidado, pero que aprendió a cuidar. No por madurez, por necesidad. Cuando ese niño se convierte en adulto, la lógica continúa. Ocupa todos los espacios con productividad, llena el tiempo con tareas, asume responsabilidades que no le corresponden, y cuanto más hace, más aprobación recibe. Cuanto más resuelve, más es valorado. Pero eso tiene un precio. La persona ya no sabe quién es si no está siendo útil. Descansar le genera culpa, los elogios le generan desconfianza. El afecto gratuito le resulta extraño, porque se acostumbró a ser amada por lo que entrega, no por lo que siente, y eso genera un tipo de soledad insoportable. Estar rodeado de personas que te admiran, pero que no te ven. La hiperfuncionalidad es la forma de sufrimiento emocional más aceptada socialmente. Es aplaudida, es promovida, es romantizada, pero por dentro, estas personas están agotadas, no saben decir no, tienen crisis de ansiedad escondidas, tienen insomnio, dolores crónicos, desregulaciones hormonales. Tienen una voz interna que dice que si se detienen, todo se derrumbará, porque detenerse sería enfrentar lo que evitaron durante tanto tiempo. El dolor original, la sensación de no ser suficiente, el miedo al abandono, la vergüenza de ser simplemente humanos. Esa máscara es difícil de quitar porque dio resultados, construyó carreras, sostuvo familias, organizó vidas, pero también escondió el dolor. Y la sanación comienza cuando se admite que funcionar demasiado no es lo mismo que estar bien, que hacerse cargo de todo puede ser una señal de alerta, no de fortaleza, que el exceso de responsabilidad puede ser un intento inconsciente de compensar algo que faltó, y que nadie debería cargar el mundo para probar que merece existir. La verdadera fuerza
no está en nunca fallar, está en poder fallar y aún así sentirse digno. Está en poder descansar sin culpa, está en poder decir, no sé, no puedo, hoy no, y aún así ser amado. Está en ser visto más allá de los resultados. Está en ser, y no solo hacer. Y para quien ha vivido durante años detrás de la máscara de la hiperfuncionalidad, ese es el mayor desafío. Creer que es posible existir sin rendir, y que, incluso así, hay amor al otro lado. Hay dolores que el pensamiento olvida, pero que el cuerpo jamás deja de cargar. Incluso cuando no podemos explicar la causa del cansancio constante, la tensión muscular crónica, el insomnio persistente o la aceleración del corazón ante situaciones simples, el cuerpo sigue intentando contar una historia que la mente fue enseñada a silenciar. El trauma que no fue nombrado, que fue ignorado o excesivamente racionalizado, se transforma en síntomas físicos, como si el cuerpo asumiera la responsabilidad de expresar aquello que la conciencia no soportó sentir. Ese es el cuerpo trauma, el cuerpo que habla cuando el alma fue obligada a callar. Muchas personas que han sufrido microtraumas acumulativos presentan síntomas que desafían los diagnósticos convencionales: dolores de espalda, migrañas frecuentes, problemas digestivos, fatiga extrema sin explicación médica, crisis de pánico que aparecen sin desencadenante aparente. Son síntomas reales, limitantes, que muchas veces son vistos como dramatización o estrés, cuando en realidad son memorias emocionales somatizadas, porque aquello que no pudo vivirse emocionalmente termina cristalizándose físicamente. El cuerpo no miente. Él avisa día tras día que algo necesita ser mirado. La infancia emocionalmente negligenciada, las relaciones tóxicas silenciosas, la presión constante por rendir, la ausencia de contención, todo eso deja registros neurológicos. El sistema nervioso se adapta al ambiente hostil, creando estados de alerta continua, hipervigilancia, bloqueo de sensaciones. El cortisol se eleva, la adrenalina se normaliza, la mente se desconecta del cuerpo para poder soportar la carga, pero el cuerpo siente, el cuerpo recuerda, el cuerpo guarda, y un día responde. A veces con una crisis, a veces con un colapso, a veces con enfermedades que no tienen explicación objetiva, pero que cargan un inmenso historial subjetivo. No se trata de culpar al trauma por cada enfermedad, sino de constatar que el cuerpo emocional y el cuerpo físico están profundamente conectados, que nuestras emociones no son solo ideas, son procesos biológicos. Cuando una emoción intensa es vivida y reprimida, no desaparece, se transforma, se aloja en algún lugar, y el cuerpo, generosamente, se encarga de sostenerla, hasta que ya no puede más, y empieza a pedir ayuda, no con palabras, sino con síntomas, con agotamiento, con dolor, con desajustes hormonales, con bloqueos físicos que no tienen sentido clínico, pero sí total sentido histórico. Reconocer esto es el inicio de una nueva forma de escucha, una escucha que no depende solo de la razón, sino también de la sensibilidad. Una escucha que no busca solo tratar el síntoma, sino entender lo que representa. El cuerpo pide pausa cuando el alma fue llevada al límite. El cuerpo pide descanso cuando el mundo emocional vivió años de guerra. El cuerpo pide cuidado cuando nunca recibió consuelo. Y muchas veces, el proceso terapéutico comienza justamente ahí, en el malestar físico que obliga a la persona a detenerse, a mirarse, a finalmente sentir. Validar esta conexión entre trauma y cuerpo es un gesto revolucionario de cuidado. Es abandonar la lógica de que todo se resuelve con fuerza de voluntad. Es entender que el cuerpo está de nuestro lado, intentando proteger, alertar, salvar. Y que cuando enferma, tal vez no esté fallando, tal vez esté pidiendo ser escuchado. Porque al final, el cuerpo siempre supo lo que la mente necesitó olvidar para seguir con vida. Y ahora, con más seguridad y conciencia, es hora de recordar, no para volver a sufrir, sino para por fin liberarse. Pocas experiencias son tan desgarradoras como vivir un dolor real y no encontrar a nadie que lo valide. Cuando la tristeza es ignorada, cuando el miedo es minimizado, cuando el sufrimiento es comparado y rebajado, se abre una herida profunda,
la de sentir que lo que te duele no le importa a nadie más. La herida del no reconocimiento no nace de la ausencia de amor explícito, sino de la ausencia de atención emocional. Se forma cuando, siendo niño o adolescente, intentaste mostrar lo que sentías y recibiste de vuelta silencio, juicio o corrección, cuando el intento de ser escuchado terminó en culpa, cuando tu llanto fue llamado drama, cuando tu cansancio fue visto como pereza, cuando tu ansiedad fue ridiculizada como exageración, y cuando, ante tu dolor, alguien respondió, «Pero tú lo tienes todo». Esa frase, «pero tú lo tienes todo», funciona como un espejo que borra el rostro de quien sufre, como si tener techo, comida, escuela y familia anulara cualquier sufrimiento interno, como si el contexto material invalidara la vivencia emocional. Así es como muchos aprenden a callar lo que sienten, porque sienten vergüenza, porque se sienten ingratos, porque internalizan la idea de que se están quejando sin motivo, y con eso dejan de confiar en su propio dolor, dejan de confiar en sí mismos. La herida del no reconocimiento también es una herida de identidad, mina el derecho a sentir, y sin ese derecho no se puede existir plenamente. En la adultez, esa herida se revela en los silencios, en las conversaciones que no se inician, en las lágrimas que no caen, en las palabras que no encuentran valor para ser dichas. También se revela en la búsqueda constante de alguien que por fin vea, una pareja, una terapeuta, un amigo, cualquier persona con ojos atentos y oídos generosos. Pero incluso cuando esa persona aparece, la herida dificulta la entrega, porque la expectativa de no ser comprendido se volvió un patrón, porque la herida del rechazo se repitió tantas veces que ahora se anticipa. Y entonces, incluso cuando hay contención, surge el miedo. ¿Pensarán que exagero? ¿Estaré forzando un sufrimiento? ¿Me verán como débil? Ese miedo es el eco del dolor que nunca fue reconocido. Otro síntoma recurrente de esta herida es la tendencia a convertirse en el cuidador de todos, pero nunca en el cuidado de alguien. La persona aprende a anularse, a escuchar a todos, a ser fuerte para los demás, y cuando, por un instante, piensa en pedir ayuda, siente vergüenza, o se siente una molestia, o piensa que hay gente peor, y vuelve al silencio, vuelve al rendimiento, vuelve al papel de quien siempre puede con todo. Esta dinámica es cruel porque refuerza el aislamiento, y comenzó tiempo atrás, cuando ese niño fue dejado hablando solo, cuando tuvo que consolarse a sí mismo, cuando aprendió que su dolor no era prioridad para nadie. Dar nombre a esa herida es comenzar a reescribir la propia historia. Es decirse, lo que sentí fue real, aunque nadie lo haya visto. Es reconocer que el dolor necesita testigos, que el sufrimiento negado se transforma en síntomas, en patrones, en autoabandono, que ser validado no es un lujo, es una necesidad básica de cualquier ser humano, y que ahora, aunque sea tarde, es posible ofrecerse a uno mismo la mirada que faltó, la escucha que no llegó, el afecto que fue negado. Reconocer la herida del no reconocimiento es paradójicamente el inicio del reconocimiento que faltó. Es un rescate, una reparación, un acto de amor propio, porque cuando validas tu dolor, ya no necesita gritar, porque al fin fue escuchado. Cuando el afecto fue condicionado, cuando el cariño venía con exigencias, cuando el amor se entregaba junto con críticas, silencios, opresión. Crecer pasa a significar buscar, en todos los rincones, aquello que no se recibió en el origen. Esta es una de las herencias más dolorosas de los microtraumas emocionales, la búsqueda incansable de un amor seguro, aunque no se sepa con claridad qué significa eso. Y esa búsqueda no es racional, es visceral. Ocurre en los gestos, en las elecciones, en los vínculos que se repiten incluso cuando duelen, porque el cerebro emocional reconoce patrones, y si aprendió que el afecto se da dentro de la inestabilidad, pasará la vida intentando revivir eso, a veces para repararlo, a veces por familiaridad, pero siempre con la esperanza en el fondo de que alguien llene lo que faltó. Por eso muchas personas adultas con un historial de microtraumas se relacionan con parejas que les hacen sentir el mismo abandono sutil de la infancia.
o el mismo miedo constante a equivocarse, o la misma necesidad de agradar para no ser rechazadas. Y con el tiempo, esos patrones se vuelven casi invisibles. La persona cree que está amando, cuando en realidad está sobreviviendo emocionalmente. Está intentando asegurar que esta vez el amor no desaparezca, que esta vez no la dejen al mostrar quién es realmente. Y para eso se adapta, se moldea, cede más de lo que puede, acepta menos de lo que merece. Todo en nombre de un amor que, en el fondo, nunca se siente seguro. Esa inseguridad relacional no es exageración ni dependencia. Es un reflejo directo de lo que se vivió en los años formativos. Quien aprendió que debía hacerlo todo bien para ser amado, desarrolla un miedo crónico al fracaso. Quien fue comparado constantemente, vive sintiéndose inferior. Quien no fue escuchado, siente que debe gritar o callar para siempre. Y quien fue emocionalmente descuidado, interioriza la idea de que debe conformarse con poco. Así, el amor, que debería ser un espacio de sanación, muchas veces se convierte en escenario de repetición del trauma, un espejo que devuelve lo vivido, no lo deseado. Esa búsqueda desesperada también se manifiesta en comportamientos contradictorios: miedo a entregarse y miedo a quedarse solo, deseo de intimidad y pánico ante la exposición, ganas de ser visto y huida cuando por fin se es visto, porque el amor seguro exige una entrega que nunca se aprendió, exige vulnerabilidad, exige confianza, exige silencio sin juicio, y todo eso, para quien solo conoció vínculos frágiles, parece demasiado peligroso. Entonces, la persona duda, prueba, sabotea, o se aferra con una fuerza desmedida, todo para no revivir el abandono original. Pero justo ahí está la invitación a sanar, darse cuenta de que el amor seguro no es un milagro que llega desde afuera, es una construcción que empieza por dentro. Es necesario aprender a ofrecerse a uno mismo aquello que faltó, validarse, abrazarse, decirse, está bien tener miedo, sin juzgarse, no abandonarse frente al propio dolor, porque cuanto más se practica ese autoacompañamiento, más el cuerpo entiende que está a salvo, y más los vínculos dejan de ser lugares de lucha y se convierten en espacios de descanso. El amor seguro no es perfección, es presencia, es constancia, es la libertad de existir sin rendir. Y para quien ha pasado la vida intentando merecer amor, descubrir que puede llegar simplemente por existir, sin esfuerzo, sin máscaras, sin control, es al mismo tiempo aterrador y liberador. Pero es posible. Y comienza por creer que lo mereces, no por ser suficiente, sino por ser humano. Hay adultos que viven cansados, no ese cansancio que se resuelve con un fin de semana, no el cansancio físico de quien ha trabajado demasiado, sino un cansancio ancestral, profundo, emocional, un cansancio que habita en los huesos, en la mirada, en el alma. Es el cansancio de quien creció vigilando su propio comportamiento para no decepcionar, de quien aprendió a medir las palabras, a anticipar reacciones, a ser el adulto de la casa cuando aún era un niño. Es el cansancio de quien nunca pudo, verdaderamente, descansar. Descansar en el sentido más pleno, estar en uno mismo, relajar los hombros, confiar en el entorno, soltar el control. Quien nunca tuvo ese derecho emocional, crece con una mente inquieta, un cuerpo siempre en alerta y un sistema nervioso que no conoce la paz. Estos adultos viven en función del rendimiento. Incluso cuando ya no hay quien los presione, siguen exigiéndose a sí mismos. Se despiertan con el peso de lo que aún no han hecho. Se acuestan con la culpa de lo que no lograron completar. Y en los raros momentos de pausa, sienten angustia, sienten vacío, sienten un malestar inexplicable que los empuja de nuevo al ciclo de la hiperactividad, porque descansar para estas personas activa la memoria emocional de la amenaza. Cuando la mente desacelera, las voces internas se intensifican. Cuando el cuerpo intenta parar, el sistema nervioso se dispara, y lo que debería ser alivio se convierte en detonante. Entonces vuelven a correr, vuelven a hacer, vuelven a producir, no por decisión consciente, sino por supervivencia emocional.
Esta lógica de funcionamiento está tan arraigada que incluso después de procesos terapéuticos, incluso tras mucho autoconocimiento y reflexión, las recaídas ocurren. Recaídas que no son fracasos, sino repeticiones del cuerpo que intenta protegerse. La persona se encuentra de repente agotada otra vez, ansiosa otra vez, sola otra vez, llorando en secreto otra vez, preguntándose ¿por qué volví a este lugar? La respuesta no está en la falta de fuerza, está en la profundidad de la herida. Porque el niño interior, incluso siendo adulto, todavía teme ser rechazado, todavía teme decepcionar, todavía cree que necesita hacer un poco más para merecer amor. Las recaídas no indican que la sanación haya fallado. Indican que la herida aún necesita cuidado, que hay una parte de ti que fue olvidada, ignorada, atropellada, y que ahora pide ser vista de nuevo. El problema es que, muchas veces, la recaída viene acompañada de vergüenza. La persona se siente débil, incoherente, ingrata, y empieza a juzgarse. Intenta resolverlo todo sola, otra vez. Pero lo que más necesita en ese momento no es una solución, es contención, es escucha. Es un espacio donde pueda existir sin tener que justificar cada lágrima. El adulto que nunca pudo descansar necesita, ante todo, reaprender a parar. Parar sin culpa, parar sin desmoronarse, parar con ternura. Necesita reconstruir dentro de sí una nueva referencia de seguridad, una donde el amor no dependa de la utilidad, una donde el error no sea condena, una donde el agotamiento no signifique fracaso, sino un llamado al autocuidado. Eso no se logra de la noche a la mañana. Es un proceso lento, lleno de escucha, de intentos, de acogida. Pero cada vez que se elige el descanso sin autocrítica, algo dentro empieza a reorganizarse. La recaída, entonces, se transforma en reencuentro. Un reencuentro con la parte que todavía tiene miedo, con la parte que aún busca aprobación, con la parte que todavía cree que debe ser más fuerte que todo. Y cuando esa parte es mirada con cariño, empieza a confiar, a bajar la guardia, a soltar el peso, porque finalmente alguien, tú, está diciendo, puedes parar ahora, ya hiciste suficiente, mereces respirar. Para quien pasó la vida defendiéndose emocionalmente, entrar en una sala de terapia puede ser más aterrador que cualquier exposición pública, porque allí, por primera vez, se le invita a sentir sin tener que justificarse, a nombrar dolores que nunca fueron escuchados, a reconocer emociones que fueron enterradas para poder seguir funcionando. La terapia no es solo un lugar para hablar, es, sobre todo, un lugar para ser escuchado. Y para quien nunca fue verdaderamente escuchado, ser oído puede resultar incómodo, casi insoportable. Es como si alguien tuviera acceso directo a un territorio interno que siempre fue vigilado, blindado, protegido. Pero es justamente ahí donde reside el poder transformador de este proceso, en la creación de un espacio donde, finalmente, es posible existir sin actuar. Durante años, muchas personas aprenden a lidiar con el dolor negándolo. Racionalizan, minimizaron. Lo compararon con el sufrimiento ajeno para concluir que el suyo no es nada. En terapia ese mecanismo comienza a desarmarse. La pregunta, ¿cómo te sentiste?, puede parecer simple, pero es devastadora cuando, por primera vez, no va acompañada de juicio. Y cuando la respuesta llega, no se interrumpe, no se corrige, no se descarta. El terapeuta no está allí para dudar de tu dolor ni para apurar tu sanación. Está allí para ser testigo. Y eso, para alguien que vivió toda la vida siendo invalidado, es un acto de redención. Es un reencuentro con la parte de uno que aprendió a callar. La terapia también enseña un nuevo lenguaje emocional. Un lenguaje que no se aprende en hogares donde los sentimientos fueron ignorados o tratados como debilidad. Palabras como rabia, angustia, miedo, frustración, necesidad, empiezan a tomar forma, y más que eso, comienzan a ser permitidas. Porque allí en el consultorio no hay castigo por sentir, no hay rechazo por ser vulnerable, no hay abandono cuando se muestra dolor. Eso va reconfigurando, poco a poco, el sistema emocional. El cuerpo empieza a entender que ya no necesita estar en alerta todo el tiempo.
La mente empieza a aceptar que no necesita resolverlo todo sola, y el alma comienza a vislumbrar una nueva forma de existir, con menos rigidez, menos exigencia, menos miedo. Claro, el proceso no es lineal, hay resistencias. Hay días en los que domina el silencio, sesiones en las que todo parece bloqueado, semanas en las que el viejo patrón regresa con fuerza total. Pero incluso eso es terapéutico, porque allí, por primera vez, es posible fallar y aún así ser acogido. Es posible retroceder y aún así ser respetado. Es posible no saber y aún así seguir siendo digno. Ese tipo de vínculo, estable y respetuoso, comienza a reprogramar internamente lo que se vivió como inestabilidad afectiva. Y poco a poco, la relación terapéutica se convierte en un modelo interno de seguridad, una nueva referencia que se expande a otras áreas de la vida. El objetivo de la terapia no es borrar el pasado, sino darle nuevos significados. No es convertir el dolor en gratitud forzada, sino permitir que ese dolor tenga lugar, que sea integrado a la narrativa y no más silenciado, que deje de ser un fantasma que atormenta y pase a ser una cicatriz que cuenta una historia de supervivencia. La terapia no promete que todo mejorará en pocas sesiones, pero ofrece algo aún más valioso, un camino real de reconexión contigo mismo, un espacio para reaprender a sentir, a pedir, a recibir y sobre todo, a descansar dentro de tu propia existencia, sin tener que merecerla todo el tiempo. Hay un punto en el camino emocional en el que el dolor, silenciosamente, deja de ser solo una sensación pasajera y pasa a ocupar el centro de la identidad. Es cuando el sufrimiento que alguna vez fue puntual, una infancia dura, una ausencia, un abandono, una crítica constante, se transforma en el lente a través del cual la persona comienza a verse a sí misma. No por elección, sino por falta de otra referencia. Cuando alguien vive durante años sin ser escuchado, sin validación, sin afecto incondicional, termina construyendo una estructura psíquica en torno a la herida. Y si la herida es todo lo que se conoce, se convierte en hogar, se convierte en nombre, se convierte en la única forma posible de ser en el mundo. En ese estado, el sufrimiento deja de ser solo un síntoma, se convierte en narrativa. La persona comienza a definirse por su dolor. Soy ansioso, soy insegura, soy quien siempre se equivoca, soy la que nunca es elegida. Y cuanto más se repite esa narrativa, más se solidifica. No porque sea mentira, sino porque fue la única manera que el sistema emocional encontró para darle sentido a su historia. El dolor no es solo dolor, es estructura, y soltarlo significaría renunciar a algo que, aunque duela, ofrece familiaridad. El trauma se transforma en identidad porque sin él aparece el vacío. Aparece la pregunta aterradora: ¿quién soy si no soy esta herida? Este proceso es aún más sutil cuando el dolor comienza a ser reconocido por los demás. La persona que sufrió mucho empieza a ser vista como fuerte, luchadora, resiliente, y con eso recibe afecto, atención, incluso admiración. Pero ese reconocimiento, cuando viene únicamente por la vía del dolor, atrapa, porque ahora existe una razón para seguir sufriendo. Así es como se siente amada, así es como es escuchada, así es como encuentra pertenencia. Entonces, incluso cuando hay mejoría, aparece la culpa. Incluso cuando hay avance, surge el autosabotaje, porque en el fondo algo dice: si mejoro, tal vez ya nadie me vea. Esta trampa emocional es delicada porque no se trata de victimismo, se trata de supervivencia. El dolor fue lo que sostuvo a la persona durante años, fue lo que justificó sus reacciones, sus silencios, sus defensas, fue lo que explicó por qué no se entregaba, por qué no confiaba, por qué era tan rígida. Entonces, soltarlo no es fácil, requiere valentía, requiere nuevas referencias, requiere construir desde cero una forma de existir que no dependa de la herida, una identidad que reconozca el trauma, pero que no se reduzca a él. Esa transición comienza despacio. Cuando la persona se permite sentir alegría sin culpa, cuando acepta descansar sin justificarse, cuando se da cuenta de que también está hecha de belleza,
de afecto, de potencia y no solo de dolor. Es en ese momento cuando la identidad empieza a expandirse. La herida sigue allí, pero ya no gobierna. La memoria permanece, pero ya no define. El miedo existe, pero ya no paraliza. Y poco a poco, la narrativa cambia. De soy lo que fue herido a soy quien sobrevivió. Y luego, a algo aún más grande. Soy a pesar de todo. Liberarse del dolor identidad no es olvidar lo que pasó. Es permitir que otras partes de ti también tengan espacio. Es abrir camino para la ligereza, para el afecto, para la creación de nuevas historias. Porque nadie nació para ser solo cicatriz. Existe dentro de cada uno un ser que nunca dejó de existir. Solo estaba cubierto por el dolor. Y ahora, poco a poco, comienza a respirar, comienza a vivir, comienza a recordar que es posible ser entero, incluso después de haberse roto. Cuando hablamos de duelo, casi siempre pensamos en pérdidas concretas. La muerte de alguien, el fin de una relación, el despido de un trabajo. Pero existe un tipo de duelo silencioso, oculto y profundamente legítimo que rara vez se reconoce. El duelo por lo que no ocurrió. El duelo por una infancia que no fue ligera. Por el abrazo que nunca llegó. Por la conversación que nunca existió. Por la protección que merecías, pero que no tuviste. Por el afecto que fue prometido pero jamás entregado. Este duelo es confuso porque no tiene un objeto visible. No hay un cuerpo que enterrar, una despedida que hacer, una ceremonia que marque la pérdida. Solo hay un vacío donde debería haber habido presencia, un hueco dejado por ausencias que nadie se atrevió a nombrar. Este tipo de duelo duele de forma aguda porque la mayoría del tiempo es invalidado incluso por quien lo siente. Pero mis padres estaban allí, pero no me maltrataron, pero tenía todo. Estas frases socialmente aceptadas esconden una verdad brutal. Es posible tener estructura y aún así haber sido emocionalmente descuidado. Es posible haber recibido comida, pero nunca haber sido escuchado. Es posible haber tenido una casa y nunca haber tenido un hogar. Y cuando esas ausencias finalmente son reconocidas, lo que aparece no es solo dolor, es rabia, es tristeza profunda, es desorientación. Porque admitir que algo esencial faltó implica reescribir la propia historia. Implica mirar hacia atrás y ver con ojos de adulto lo que el niño no pudo entender. Este duelo también es difícil porque no hay culpables claros. A veces, los padres hicieron lo mejor que pudieron. A veces, ellos mismos estaban lidiando con sus propias heridas. A veces, el entorno era tan funcional que no dejaba lugar para la ternura. Y aún así, faltó algo. Aún así, dolió. Aún así, el niño tuvo que adaptarse para sobrevivir. Y ahora, el adulto necesita permitirse lamentar, no para culpar, sino para liberar, para soltar la fantasía de que todo fue normal, para dejar de justificar lo que no fue suficiente, para finalmente poder decir yo merecía más. Porque decir eso es el primer paso para poder darse más ahora. Vivir este duelo exige coraje emocional, desestabiliza, remueve estructuras antiguas, cuestiona recuerdos, pero también es profundamente liberador. Porque mientras no se llora lo que no fue, se vive intentando compensar, intentando obtener de otros vínculos lo que faltó en los primeros, intentando merecer todo el tiempo el afecto que debería haber sido incondicional. El duelo, en este caso, rompe el ciclo, permite que la herida respire, reconoce que hubo pérdida y que esa pérdida moldeó quién eres, pero que ya no tiene que definirte. Es en ese proceso donde nace la posibilidad de una reparación interna. Cuando se acepta que no hubo abrazo, se comienza a construir el propio. Cuando se admite que faltó escucha, se aprende a oírse con más atención. Cuando se reconoce que nadie protegió, se empieza a proteger uno mismo. No se trata de negar el pasado, sino de dejar que se acomode en un lugar donde ya no tenga el control. Porque lo que se perdió no tiene que buscarse eternamente. Puede ser llorado y luego reemplazado por algo nuevo, algo que viene de ti, para ti. Ese duelo silencioso, cuando se vive con honestidad y cuidado, le devuelve al alma una ligereza que ni siquiera sabía que había perdido.
abre espacio para sentir otras cosas además del dolor. Y sobre todo, te da permiso para vivir el presente con menos exigencia, menos repetición, menos necesidad de arreglar lo que quedó atrás, porque hay cosas que no se arreglan, se lloran, y después de eso, se sueltan. Existe un momento en el proceso de sanación en el que algo profundamente simbólico ocurre, el reencuentro con el yo que fue dejado atrás. No se trata de una versión idealizada ni de una transformación mágica. Se trata de descubrir o redescubrir la parte más auténtica de uno mismo, aquella que existía antes de las máscaras, antes de las adaptaciones, antes de las exigencias que moldearon el comportamiento y silenciaron las emociones. El yo que era espontáneo, sensible, curioso, amoroso. El yo que no necesitaba justificarse para existir, que no tenía que ganarse el afecto, simplemente era. Este renacer no ocurre de forma repentina. Es delicado, gradual, casi imperceptible al principio, pero cuando comienza, lo cambia todo, porque por primera vez es posible vivir no desde la herida, sino desde la esencia. Este proceso exige espacio interno, exige que la rigidez de las defensas comience a ceder, que el sistema nervioso, antes en hiperalerta, permita momentos de descanso, que el silencio dejado por el dolor dé lugar a la escucha del deseo. Y el deseo aquí no es el del otro, sino el tuyo, el deseo de reír sin miedo, de llorar sin vergüenza, de elegir sin culpa, de equivocarse sin destruirse, de amar sin perderse, de pertenecerse antes de pertenecer a alguien más. El yo auténtico es aquel que carga con todas tus versiones, la herida, la fuerza, la duda, la esperanza, y aún así permanece entero, porque ya no necesita ser perfecto, solo necesita ser verdadero. En este punto, también renacen los límites. El no que antes era imposible de decir ahora se vuelve posible, aunque venga con temblores. La tolerancia hacia lo que duele disminuye. La paciencia con lo que hiere se disuelve, y eso asusta a quienes estaban acostumbrados a tu versión moldeada para agradar. Porque el yo auténtico, aunque amable, es firme. Aunque sensible, es potente. Aunque abierto al mundo, no se abandona. Y esta nueva forma de estar, más auténtica, más coherente, más presente, empieza a atraer vínculos más saludables, relaciones más equilibradas, entornos más nutritivos. Este renacer, sin embargo, implica pérdidas. Algunas relaciones no sobreviven a tu verdad. Algunas dinámicas se deshacen. Algunas idealizaciones caen. Porque el yo auténtico ya no sostiene papeles que lo enferman. Ya no interpreta personajes para garantizar afecto. Y eso duele. Pero es un dolor limpio. Un dolor de crecimiento. Un dolor que abre espacio. Porque lo que viene después es mucho más grande. La libertad de vivir una vida que tenga sentido para ti. Una vida en la que no sea necesario mutilarse emocionalmente para encajar. Donde no sea necesario esconder lo que sientes para ser amado. El renacimiento del yo auténtico no es el fin del dolor, pero sí es el comienzo de la honestidad, de la presencia, de la conexión verdadera contigo mismo. Y cuando eso ocurre, incluso los días difíciles adquieren otro matiz. Porque ahora hay un suelo interno, hay un centro, hay una mirada amorosa hacia adentro, hay un refugio que ya no depende de quien está afuera. Y eso es lo que sostiene el camino de la sanación, saber que, pase lo que pase, no volverás a abandonarte. Esa versión de ti que ahora empieza a respirar más libremente, siempre estuvo allí, esperando, callada, olvidada, pero viva. Y ahora, después de todo lo que fue sentido, procesado y nombrado, por fin puede salir de la sombra y ocupar su lugar. El lugar de quien ya no es solo consecuencia del dolor, sino protagonista de una nueva historia. Lo que no se nombra permanece suelto, sin forma, sin lugar, sin validación, y justamente por eso, tantos sufrimientos emocionales siguen actuando en silencio, repitiendo patrones, moldeando decisiones, saboteando vínculos. Cuando el dolor no recibe un nombre, no se reconoce como real, se convierte en confusión, en culpa, en una incómoda sensación de estar siempre al margen de uno mismo. Nombrar el dolor, entonces,
es más que un acto de comprensión, es un acto de liberación. Es el instante en que lo que era vago se vuelve concreto, lo que era sofocado se vuelve audible, lo que era invisible se vuelve legítimo. Muchas personas cargan durante décadas dolores que nunca se atrevieron a describir, porque parecía exagerado, porque nadie lo validó, porque parecía cosa de la cabeza, porque no fue tan grave. Pero cuando por primera vez alguien dice en voz alta, eso fue negligencia, eso fue invasión emocional, eso fue abandono, eso fue una herida, algo se organiza por dentro. La confusión da lugar a la claridad. El caos emocional comienza a tomar forma, y con eso llega un alivio silencioso, la certeza de que no fue locura, que no fue debilidad, que lo que dolió, dolió de verdad y merece cuidado. Nombrar el dolor no es hundirse en él, es poder mirarlo a los ojos, es poder decir, sé lo que eres y de dónde vienes. Y solo así es posible dejarlo a un lado cuando ya no sea necesario. Porque mientras el dolor no tiene nombre, se infiltra en todo, se convierte en reactividad, en autoexigencia, en distanciamiento, en dependencia emocional, en hiperfuncionalidad, pero cuando es reconocido, se acomoda, no desaparece, pero encuentra un lugar desde donde ya no manda, pasa a ser solo una parte de la historia y no el centro de ella. Ese proceso de nombrar puede ocurrir en terapia, en conversaciones profundas, en textos, en silencios meditativos. No importa la forma, importa la intención. Mirar con honestidad hacia adentro y dar lenguaje a lo que fue sentido. Cuando dices, esto me hirió, estás creando espacio para el cuidado. Cuando dices, esto me faltó, estás creando espacio para la reparación. Cuando dices, esto me marcó, te estás autorizando a sanar. El lenguaje es un puente entre el dolor y la sanación. Sin él, quedamos atrapados en el terreno nebuloso del síntoma. Con él, podemos cruzar hacia la conciencia. Nombrar el dolor también transforma los vínculos. Permite que te posiciones con más claridad. Que digas, esto me duele, en lugar de simplemente alejarte. Que digas, esto me recuerda algo antiguo, en lugar de reaccionar impulsivamente. Que pidas ayuda con más asertividad. Que aceptes afecto sin desconfianza. Porque ahora sabes de dónde viene lo que sientes. Y quien sabe lo que siente, no se vuelve rehén de su mundo interno, se vuelve responsable de él. Y eso lo cambia todo. Al final, todo proceso de sanación comienza en este punto, cuando el dolor encuentra palabras. Porque cuando algo se nombra, deja de ser un monstruo sin rostro, se convierte en algo que puede ser cuidado, comprendido, integrado, y con el tiempo, superado. No tienes que olvidar lo que pasó, no tienes que borrar las cicatrices, pero sí necesitas llamarlas por su nombre. Porque solo así dejarán de gritar, porque solo así dejarás de vivir en función de ellas, porque solo así podrás por fin vivir de verdad.